Vive Cantabria, otra mirada a la actualidad con Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo encantadísimo, como siempre, de saludarles y de girar la mirada hacia las historias de la comunidad. Esto es Radio Nacional, esto es Vive Cantabria. Empezamos. Hoy vamos a hablar del crimen de Bejo, pero que nadie se asuste, que no ha pasado nada, solo vamos a conversar con Quique Zanella. Lo hacemos de su primera novela, El crimen de Bejo, como les contamos, una novela que mezcla el suspense y la novela negra con elementos del true crime. Además, Quique es policía de profesión, escritor por pasión, pero ahora también de profesión, y le saludamos ya en la sintonía de la radio pública. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los oyentes de Vive Cantabria. Como decía, policía de profesión, ahora también escritor de profesión. Has combinado también un poco ambos mundos. Espero que en la parte profesional, en lo de policía, no tengas que enfrentarte a tantos crímenes como en esta novela. Pero, Quique, ¿qué nos vamos a encontrar en este debut literario? Bueno, pues en este debut literario estamos ante una novela negra, una mezcla con el thriller policíaco, digamos. Nos encontramos una historia en la España, digamos, en la España rural de los años 90, lejos de la tecnología, de los teléfonos móviles. Ahora mismo, pues un crimen de estas características, pues se resuelve todo con posicionamiento, con geolocalización y demás. En esta época no había tanta tecnología, estaba un poco en esa época del cambio, y nos encontramos pues un crimen en un pueblo ficticio del norte de España, inspirado, eso sí, en la comarca lebaniega. Bejo existe realmente, pero bueno, yo me tomo las licencias de ubicar a toda la comarca como con el nombre de Bejo en sí. Y nos encontramos pues a dos agentes de la Guardia Civil, de la UCO en este caso, un teniente veterano a punto de jubilarse y un cabo pues con poca experiencia, recién entrado, con hambre, con ganas de comerse el mundo y que narra la historia en primera persona, el día a día de esa investigación. Quique, afortunadamente en Cantabria, desde Cantabria, no contamos todos los días este tipo de sucesos, pero en la parte de la ficción, en la novela, sí que es cierto un gran auge de Cantabria como escenario y como protagonista de este tipo de novelas, ya que tú has escrito inspirándote en la comarca de Líbana. ¿Por qué? ¿Qué encontraste de atractivo en Cantabria como escenario? Bueno, Cantabria está siendo pues eso, un lugar, digamos, para ya no solo para la literatura, sino para series de televisión, para películas. Eso es. Y yo en Cantabria, bueno, al final aparte soy natural de Santander, y sí que mis raíces maternas vienen de allí, de la comarca lebaniega, del mismo pueblo de Bejo, que es donde nace mi madre. Y yo me paso allí pues gran parte de mi infancia, ¿no? Mis veranos, mis vacaciones de Semana Santa, mis puentes, están ubicadas allí, en ese entorno de Bejo y en esa comarca lebaniega con todo lo que significa. Entonces, me pareció un gran homenaje a esas raíces y a esa infancia, ubicar mi novela inspirarme, digamos, en ese entorno. Eso te iba a preguntar, Quique, me imagino, ¿no?, que antes vino el lector y el apasionado por este tipo de historias que el policía, pero ¿cómo confluyen, cómo combinan y en qué punto coinciden ambas partes? No, ¿a qué te refieres exactamente? Pues sí, nos estabas comentando, ¿no?, esos veranos, esa infancia cargada de historias y de inspiración. ¿En qué punto te surge a ti esa inquietud, esa necesidad de escribir y de transformar esa imaginación en historias sobre el papel? Bueno, al final yo me crío un poco con las novelas, esas novelas anglosajonas de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, de Checkerstone, de Alan Poe, y bueno, pues un poco yo me crío con esas novelas, también con algunas, digamos ya españolas, como puede ser el alquimista impaciente y tal. Y bueno, pues eso es un poco, me cría esa curiosidad, a la vez que yo luego hago mis estudios para formarme como policía. Y pues esa mezcla hizo un poco que yo me inspirara para escribir, para lanzarme a esta aventura, ¿no?, que no deja de ser otra cosa, pues ha sido mi primera novela. Y un poco pues esa mezcla, digamos, de ambas, pues al final hace que yo me dedique a escribir y durante unos cuantos años, porque al final esto no ha sido, sí que me ha llevado muchos años, pero luego realmente el trabajo se hace en menos tiempo, ¿no? Pero sí que desde
desde que te inicias en ello hasta que realmente le das forma y luego pues lo ves plasmado, pasan una cantidad de tiempo importante. Estamos hablando con Quique Zanella de su primera novela, del crimen de Bejo, una novela que tiene como protagonista, nos lo contaba Quique, al guardia civil Jonathan Pacheco, ese joven con esa ambición y con esas ganas de comerse el mundo, como nos decía Quique. Quique, ¿cuánto has puesto de ti en este personaje? Bueno, Johnny Pacheco, que es el que narra la historia en primera persona, sí que tiene algo de mí, de mi experiencia, ¿no? También como policía, sí dejó caer algún detalle. También está inspirado pues un poco, como te decía, en el mismo Sherlock Holmes. Está también un poco de, digamos, si nos vamos al ámbito del cine, esa película de David Fincher del año 97, Seven, que es, sin duda hay mucho de esa película en mi novela, también de la serie de Fargo, digamos. Sí que hay inspiración tanto del cine como de la literatura y obviamente también un poco de mí. No son malas referencias, desde luego, Quique. Quique Zanella, que el año pasado, en 2023, ganó ese segundo premio en el cuarto certamen literario de poesía de Santa Cruz de Bezana, poesía y novela, pero Quique, no sé cuánto te ha influido el hecho de conseguir ese hito en ese certamen para lanzarte a escribir tu novela, aunque nos decías que esta novela lleva mucho tiempo ahí en tu cabeza. Sí, la novela es mucho anterior a ese certamen, no tiene nada que ver. Yo el año pasado me presenté a un certamen literario, en este caso poesía, y sí que conseguí ese premio, pero luego a la hora de publicar, digamos, me he tenido que buscar yo las habichuelas y hacerlo por mi cuenta. En este caso apostó por mí la editorial Círculo Rojo y con ellos he publicado esta primera novela. Así que antes pues había hecho igual guiones para cortos de cine de baja escala, había presentado los deportes un par de años en una radio local de Cantabria, pero lo que es la primera gran obra literaria sí que viene con el crimen de Bejo, que ya llevaba bastantes años en mi cabeza rondando y también elaborándolo, digamos. Pues mira, lo que sí que te quiero preguntar, Quique, con esa comparativa de otros proyectos que has llevado a cabo, ¿qué desafíos enfrentaste al escribir El crimen de Bejo? ¿Qué desafíos? Bueno, pues al final cuantos, ¿no? Sí que unos cuantos. Te tienes que documentar mucho porque sí que yo, soy policía, pero estoy en la calle, estoy como patrullero, no sé, sí que he estado en muchos juicios, pero a la hora de narrar uno hay que informarse, tampoco he estado presente en una autopsia, por ejemplo, como reflejo en el libro. Tienes que documentarte, luego también de hechos reales que conviven con esa ficción, porque yo me sumerjo en esos años 90 que yo viví, pero que obviamente pues tienes que documentarte para estar al tanto de los sucesos que van o de los acontecimientos, ¿no?, reales que van sucediendo en esos años, para plasmarlos y mezclarlos un poco con la ficción que estás contando. Uh-huh. Nos comentabas además, Quique, que esta novela está ambientada en 1996. Tú naciste, si no me equivoco, en el 83 en Santander. Uh-huh. Claro, esta época la viviste más o menos de pequeño. ¿Cómo ha sido esa vuelta atrás al pasado? Y además, luego comentaremos, ¿no? Muy interesante eso que comentabas de esa historia. No se podría contar ni ambientar en 2024, pero ¿cómo ha sido esa vuelta al pasado, a un pasado que tú viviste en tu adolescencia? Pues muchos recuerdos, muchos recuerdos, volver a esa época, sumergirte en esos años 90 muy diferentes a la época actual. Yo sí que me crío un poco con casos reales, ¿no?, como puede ser el de las niñas de Alcácer, que es algo que me causó un gran impacto. Yo tenía apenas 9 años. Con el secuestro de la farmacéutica de Oloz, luego, digamos, si nos vamos ya al terrorismo de ETA con el secuestro de Ortega Lara, y un poco todos esos sucesos pues son los que me marcan un poco para luego a la hora de desarrollar esta novela. Uh-huh. Estamos hablando con Quique Zanella del Crimen de Bejo, novela que ya pueden encontrar. Quique, me vas a decir que a todo el mundo, es normal, pero ¿a quién recomendarías que se acerque hasta este crimen, hasta este caso que intentarán resolver Johnny Pacheco y compañía? Bueno, pues todos los amantes de la literatura, yo creo que si sobre todo les gusta la novela negra, el thriller policíaco, la novela policíaca de toda la vida, de suspense, ¿no? Yo creo que ahí van a encontrar un feeling y
un gancho en este libro. Son 430 páginas, son 54 capítulos, que tiene ese número exactamente, tendréis que llegar al final para descubrir por qué son 54 exactamente. Y bueno, pues toda la gente que le guste este tipo de novelas va a encontrar aquí un buen filón. Te sigo preguntando, mencionabas, ¿no?, la documentación muy interesante también y muy ambiciosa en este proyecto. El hecho de ser policía de profesión, aunque no hayas presenciado, como nos contabas, ninguna autopsia, que sí que aparecen en el libro, imagino que el hecho de ser policía sí que te ha ayudado al acceso, ¿no?, a conocer compañeros o gente que te pueda facilitar y ese tipo de informaciones y hacerte un dibujo de cómo son esas situaciones. Sí, como digo, ya te tienes que documentar, tienes que buscar a gente que realmente está en esos, te tienes que ayudar al final de gente metida en el oficio y para poder plasmarlo, porque si no estás bastante perdido en algunos temas concretos de una investigación policial, ¿no?, de un crimen, ¿no? El crimen de Vejo, que Quique has elegido que esté narrado por Johnny Pacheco en primera persona. ¿Por qué esa elección? ¿Por qué elegir que Johnny fuera la voz que nos guiara a través de la historia? Bueno, era un dilema un poco el que tenía a la hora de plasmarlo. No sabía si hacerlo en primera persona o en tercera, pero sí que es verdad que yo lo que he leído y está narrado en primera persona, el lector se mete un poco en el papel protagonista, y es lo que he hecho yo también a la hora de escribirlo, que te sientas identificado con ese personaje hasta el punto que lo narras como si fueses tú. Hay otra parte también muy interesante en esta novela, además del crimen. Otro de los grandes temas, Quique, es esa cuestión familiar, ¿no? Esa subtrama, podemos decirlo así, aunque está muy, muy presente en cuanto al crimen, es esa relación entre los Alonso y de la Vega. Has tratado mucho más que un simple asesinato, ¿no? Hay grandes temas y grandes lecturas que se pueden hacer, cuestión generacional, cuestiones de familias, como digo, son muchos temas los que plasmas en tu primera novela. Sí, al final, pues en el entorno rural ya sabemos que la gente se conoce, es muy diferente a las ciudades, allí se conoce todo el mundo, y en este caso, en esta novela, hay dos familias muy diferenciadas, que son los Alonso y los de la Vega, una que viene pues de origen más humilde, más de campesinos, agricultores, ganaderos, ¿no? Y la otra, digamos, los de la Vega son más terratenientes, desde tiempos pretéritos están enemistados, y aquí también meto un suceso que ocurre 20 años antes, que es la desaparición de otra joven, y resulta que tiene ahí cierta relación, porque la chica que desaparece, que es un misterio que queda ahí sin resolver, en el que el teniente veterano que acompaña a Pacheco está en esa desaparición también investigándolo, pues el padre de la chica desaparecida, la pareja de la chica desaparecida es ahora mismo, en el año 96, que es donde se ubica la novela, es el padre de la chica que es asesinada, ¿no? Entonces tienen ahí una cierta relación, y ahí un poco pues se va contando poco a poco cómo están relacionados estos dos crímenes, y deja ahí esa incógnita, ese enigma de quién ha podido ser o qué ha sucedido con el crimen de 1976. Pues no te voy a preguntar por lo que pasa al final, eso se lo vamos a dejar a los lectores, que lo descubran, que lean El crimen de Vejo y averigüen qué pasa al final de la historia. Pero Quique, ¿vamos a ver algo más? ¿Va a haber continuación o te planteas tirar por otros casos? Pues sí que se deja un resquicio ahí para poder continuarlo, pero mi idea que tengo en la cabeza ahora es hacer otra completamente diferente, ubicarla también un poco en Cantabria y en Segovia, que es donde al final ejerzo de policía, y mezclar un poco ahí, pero no, en principio no tengo idea de hacer la continuación, por lo menos a corto plazo. Pero sí que se queda abierto, se queda posible ahí para una continuación. Pase, lo que animamos es a todos los oyentes a que se acerquen como lectores al Crimen de Vejo, primera novela de Quique Zanella. Quique, y a ti, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí en La Pública siempre tienes la puerta abierta. Muchísimo éxito y que disfrutes ya de este momento final, como es la publicación de tu primer libro. Muchas gracias a ti, Daniel, ha sido un placer. Radio Nacional de España.